Dios los bendiga a todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio devocional, Palabras para una vida abundante. Una de las características que definen al cristianismo tiene que ver con su radical distancia que hace con el mundo. Un cristiano tiene claro que a lo largo de toda su vida se va a enfrentar a dos sistemas muy bien definidos. Uno es el sistema del mundo y el otro es el sistema de Dios. Y dependiendo del sistema por el que decida guiar su vida, la conducirá y todos sus esfuerzos a desarrollarla a plenitud. Y claro, el cristiano escogerá el sistema de Dios si es que correctamente ha entendido el sentido de su vida. El apóstol Pablo, en una exhortación que hizo a los efesios, les habló precisamente de esa forma radical en la que debían conducir su existencia al sistema de Dios. Efesios 4, a partir del verso 17, dice: Les digo y les aseguro esto en el Señor, que no vivan ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente, obcecada su mente en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Si nosotros analizamos detenidamente estas palabras, vamos a encontrar que hay un montón de características de una mente que hace parte del sistema del mundo. Veamos nuevamente. Les digo y les aseguro esto en el Señor, que no vivan ya como viven los gentiles, es decir, no vivan ya como viven en el sistema del mundo. ¿Y cómo viven en el sistema del mundo? Esclavizados por sentires, por las propias interpretaciones, por las circunstancias, por todas las fuerzas animalizantes, las pasiones, los propios razonamientos, según la vaciedad de su mente, obcecada su mente en las tinieblas, es decir, perdida, sin poder razonar, sin poder darse cuenta con claridad acerca de las cosas, excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Miremos en cambio que si esta persona ha decidido el sistema de Dios, como hemos dicho, pretendemos los cristianos, entonces no va a vivir como esos gentiles, según la vaciedad de su mente, porque ya no va a ser una mente en vanidad, que nos dice la versión de la Reina Valera, es decir, falto de realidad, hueco, vacío, inútil, infructuoso, arrogante, presuntuoso, petulante, poco durable o estable, sin fundamento, sin razones, irreal, ilusorio, etcétera, etcétera. No. ¿Cómo es la mente en el sistema de Dios? Ya no es vacía, será real, auténtica, importante, trascendental, útil, eficaz, fructífera, humilde, modesta, sencilla. Ya no será una mente obcecada, es decir, perdida, no. Va a vivir en profundidad, en luz, no en tinieblas, como nos advierte Pablo. Y no va a estar excluida de la vida de Dios por la ignorancia, no. Incluidos en la vida de Dios por el tan alto conocimiento y la gran humildad del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos encontrar claramente dos mentes, una mente del mundo y una mente de Dios. Y la mente del mundo tiene una particular forma de presentarse ante nosotros, atractiva, algo que nos seduce, algo que todo el tiempo está queriendo atraparnos. En cambio, en el sistema de Dios, la mente se nos presenta como algo absolutamente
verdadero. Y como se presenta como real, como auténtica, no tiene todos esos adornos que el mundo pretende. Y claro, como decíamos ahora, tenemos una mente del mundo que está esclavizada en sentires, interpretaciones, etcétera, etcétera, porque ha sido una mente que ha hecho un duro trabajo dentro de nosotros. ¿Qué ha hecho el mundo? A partir de que nos hemos introducido en él. A través de la cultura, nos ha educado, nos ha enseñado, nos ha inculcado un montón de formas de pensar, de vivir, de relacionarnos, etc. De tal manera que uno podría decir que toda nuestra mente que se ha formado a lo largo de tantos años es lo que somos. ¿En qué sentido? Nosotros somos lo que pensamos. De tal manera que si nuestra mente piensa como el mundo, entonces vivimos en el sistema del mundo. Pero si tenemos una mente que tiene todo el propósito de establecerse en el sistema de Dios, entonces es una mente distinta. Es una mente que va a ir en contra de todo eso que hemos acumulado dentro de nosotros a lo largo de nuestra vida. Pero entonces debemos aprender a poder ubicar nuestra mente en el sistema de Dios. ¿Y eso cómo se hace? Vamos a ver al menos dos caminos que nos van a ayudar muchísimo para poder cultivar una mente en el sistema de Dios. El primero, acallar nuestra mente. ¿Qué es acallar mi mente? Dejarla en silencio, tratar de dominarla, tratar de someterla de una manera disciplinada. Y eso solo lo podemos hacer mediante la oración. ¿Y eso cómo lo hacemos en la práctica? A través de ejercicios, de silencio, de decirle a Dios, ordena mi mente. Nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y aún durmiendo, todo el tiempo está funcionando. ¿Qué metemos a nuestra mente? ¿Qué música escuchamos? ¿Qué vemos a través de pantallas? ¿Qué libros estamos leyendo? ¿Qué conversaciones estamos teniendo? No hay algo que no pase por nuestra mente. Y eso es precisamente lo que nos va a condicionar para nosotros acercarnos más o al mundo o a Dios. Pensemos en un momento, en este instante que estamos escuchando esto, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pensando? ¿Estamos concentrados en esto que estamos escuchando? ¿Estamos atribulados, llenos de cargas por todo lo que debemos hacer en nuestra vida cotidiana? Pensemos un momento cuánto le dedicamos en nuestra oración a decirle a Dios, Padre, ordena mi mente, ordena mi mente. Acallar nuestra mente es darle la posibilidad a Dios de ordenar nuestra mente haciendo nosotros silencio dentro de nosotros. Y eso es posible únicamente a través de la oración. Esta es una clave muy, muy importante. Y la segunda, someter nuestra mente a las razones de Dios. ¿Y dónde encontramos esas razones de Dios? En su palabra, en su consejo, en lo que Él nos brinda día a día a través de las enseñanzas del grupo, de la comunidad, de la iglesia, de nuestros líderes. ¿Por qué? Porque hay algo extraordinario en la iglesia, hay algo extraordinario en la comunidad. Y es que a través de la iglesia nosotros recibimos todo el impacto de la mente de Jesús. Y esa es la mente que perfectamente se ha ubicado
en el sistema de Dios. Miremos entonces que estas dos claves son importantísimas y determinantes para poder ubicar nuestra mente en el sistema que debe ser, el sistema de Dios. No olvidemos, la primera, acallar nuestra mente con disciplina, en oración, diciéndole a Dios una y otra vez: Señor, ordena mi mente. Y 2, someter nuestra mente a sus razones, a la palabra de Dios, a su consejo. ¿Y qué es eso de someter? Sujetar, subyugar, subordinar mi mente a la mente que sí sabe, a la mente que sabe más que yo, a una mente que no importa qué contradictoria se me presente, que tan difícil me parezca seguir su razón, de entenderlo, que atente contra mi lógica, mi argumento. No importa. Si yo hago ese esfuerzo que puede parecer difícil o a veces me puede parecer imposible, si yo me someto de esa manera, estoy caminando al sistema de Dios. Miremos entonces que en estos dos sistemas hay siempre un Dios. O es Dios el mundo, o es Dios nuestro Padre. En el sistema del mundo, el propósito es esclavizar nuestra mente. En el propósito del sistema de Dios es liberar nuestra mente. No olvidemos esto. Y no olvidemos que no importa nuestra lucha, no importa lo que pensemos, lo que sintamos, no importan nuestras circunstancias. Si nosotros oramos con disciplina, si le pedimos a Dios que ordene nuestra mente y si la sometemos a sus razones, podemos tener una mente en el territorio que debe ser. Y solo de esta manera podemos ser libres. Pensemos un momento, ¿qué estoy haciendo yo para someter mi mente a las razones de Dios? Y la respuesta a esa pregunta me debe dar luces de dónde estoy ubicado. No olvidemos, hay al menos dos sistemas a los que estamos sometidos. Y es nuestra decisión si queremos cultivar una mente libre, que solo es posible en el sistema de Dios, o una mente totalmente sometida, que es el sistema del mundo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad de entender algo muy especial acerca del sentido de nuestra vida. Ayúdanos a liberar nuestra mente. Ayúdanos a entender que solo viviendo bajo tu sistema, bajo tus principios, bajo tu voluntad, podemos ser verdaderamente libres. Y no vamos a tener una mente obcecada, una mente obstruida, una mente totalmente sometida a un régimen de pasiones, de sentires, de fuerzas animalizantes, de razonamientos que no tienen cabida en nuestra existencia. Ayúdanos a pensar mejor, ayúdanos a pensar con verdad, con realidad, con humildad, de tal manera que podamos conocer la profundidad de tu pensamiento y que de esta manera podamos encontrar luz en nuestra vida. Muchas gracias, Señor, por todo lo que nos das. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.